think you should. Hola a todos, les mando un saludo de bendición. Hoy en un nuevo capítulo para la serie que he titulado La historia de mi vida. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema, le he titulado Úsame. Quiero que recordemos pues que he comentado que aproximadamente hace 5 años me ocurrió un milagro en el cual tuve una experiencia con Dios y empecé a tener una relación con Él. Durante estos 5 años Dios me ha equipado, me ha preparado, me ha formado y me ha hecho vivir muchas cosas para mí. La Biblia es un libro que me habla, a mí, a Sandra, me habla en lo actual, y es un libro el cual yo debo vivir, pero vivir en él no para señalar a otros, para juzgar a otros, para criticar a otros, sino para yo misma ser esa Biblia que da ese ejemplo a otros y muestra el camino de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, hoy he titulado el mensaje Úsame, porque hubo una temporada en mi vida en la cual arranqué en el ministerio de evangelismo y anhelaba apasionadamente servir al Señor. Si ves el capítulo anterior, he dicho que el llamamiento que me ha hecho Dios ha sido a evangelizar, a compartir su palabra, su verdad. Pero hubo un tiempo en mi vida en el cual yo anhelaba servir en la iglesia, que me colocaran a hacer lo que fuera mi hermano, desde arreglar las sillas, entregar volantes, lavar los baños, cualquier servicio que hubiera dentro de la iglesia, yo anhelaba y deseaba hacerlo. Recuerdo tanto que en ese tiempo no escuchaba la voz de Dios y empecé a servir con ese deseo, con ese anhelo de estar en todo lugar, que también a los ojos de otras personas podría haber parecido que yo quería llamar la atención o sobresalir, pero recordemos que solamente Dios es el que conoce realmente las intenciones de nuestro corazón. En aquel entonces, como no escuchaba la voz de Dios, estaba afanada, me empecé a afanar por querer estar sirviendo en todo lugar, y mi corazón se fue despertando ese anhelo de hacer las cosas para Dios con excelencia, con agrado. Recuerdo tanto que ya pasando el tiempo que no me dejaban servir, Dios abrió una puerta de que de esa misma iglesia salió una sede. Y en esa sede se cumplió ese anhelo de querer servir al Señor. Durante esos más o menos 2 años que no me dejaban servir, me enfoqué mucho de cómo se hacían las cosas, de cómo la gente servía al Señor, con la actitud que servían al Señor. Y cuando abrieron esa sede, recuerdo que todo ese anhelo de querer servir al Señor dentro de la iglesia se cumplió. Ahí podía dar los anuncios, ahí podía servir en el tiempo de la cena, de la Santa Cena, podía arreglar las sillas, podía lavar los baños, hacer el oficio de la iglesia con ese amor y con esa pasión hacia el Señor. Pero recuerdo que fui poco a poco, eso puede ser un periodo, creo que de 6 meses, fui desarrollando de que poco a poco mi corazón se fue cargando. Se fue cargando primero porque vemos cuando estamos sirviendo al Señor, vemos que hay unas personas que sirven con esa diligencia, con ese amor, y hay otras que las vemos, por decirlo así, que casi no hacen cosas, pero hoy quiero compartirles a ustedes una historia para poder relacionar y poder sacar ese aprendizaje más profundo
Quiero que me acompañes a esta historia es muy conocida, es la historia de Marta y María. Iba el Señor Jesús de camino y dice así, esta la encontramos en Lucas 10, versículo 38. Aconteció que yendo del camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Bueno, esta historia nos enseña que entra Jesús a una casa, esa casa era de Marta, ¿cierto? Y Marta vivía con una hermana. Esa hermana se ha sentado a los pies del maestro y lo escucha. Mas el maestro en esa escena deja que cada una de las dos tome su posición. Y la posición de María fue estar a los pies del Señor, escuchar su voz, contemplarlo a Él. Pero Marta dice que estaba afanada por servir, por los quehaceres de la casa. Entonces, una de las enseñanzas, porque siempre vemos que la enseñanza mayor ha sido de que María escogió la mejor parte, pero yo puedo descubrir aquí que el Señor nos está enseñando primero a través de Marta el servicio. Es importante el servir. Pero Dios o Jesús la confronta porque no la está haciendo con una actitud adecuada. Hay una actitud de queja. Hay una actitud de molestia hacia María. ¿Ya? Entonces, ahora que estaba hablando acerca de mi testimonio en el momento de servir, yo arranqué con una buena disposición, arranqué con un amor, con un deseo, con un deleite, ¿cierto?, en servir a Dios. Pero yo poco a poco, yo misma, me fui colocando responsabilidades, por decirlo así, que poco a poco me fui yo cargando de muchas cosas, que me fui sintiendo afanada, a pesar de que mi deseo y mi anhelo era servirle a Dios. Pero recordemos que con Dios no es solo suficiente tener buenas intenciones, sino que realmente nosotros lo que estemos haciendo lo estemos demostrando de una forma verdadera. Cuando estuve 2 años en el banquillo, pude experimentar o pude ver, pude aprender que habían personas que estaban sirviendo al Señor, pero que realmente lo hacían con una amargura. Si realmente nosotros estamos diciendo que estamos sirviendo a Jesús, debe ser con un gozo, y ese gozo se debe demostrar. Hoy quiero que a través de esta enseñanza poderles compartir 3 cosas. Yo te puedo hablar de muchas características, pero quiero compartir como 3 comportamientos que el Señor ve que es necesario y que Sandra he aprendido durante estos 5 años, mi hermano. Por eso le digo, no es fácil con el Señor. Es un proceso lento de que realmente nosotros tengamos ese conocimiento y esos conceptos sean claros en nuestra mente, bajen a nuestro corazón y los estemos practicando. Son 3 pasos distintos. El primer concepto que Dios nos enseña es que ¿cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuál es su ley? La ley no vino para ser destruida, la ley vino para ser cumplida, pero por amor a Cristo. Y que bajo esa gracia que el Señor nos ha dado, esa gracia es el poder para poder cumplir esos requisitos.
pero por amor a Dios, porque en nuestras fuerzas nos vamos a cansar. Por lo menos cuando yo estaba sirviendo, claro, me afané por hacer. ¿Qué pasó? Como lo estaba haciendo en mis fuerzas, me cargué, me cansé y me frustré, mi hermano, porque quería hacer todo con excelencia, pero no podía con todo. Por eso en el cuerpo de Cristo encontramos varias personas, que cada una de Dios ha puesto en un lugar específico para cumplir con algo. ¿Ya? Entonces, 3 comportamientos que podemos ver. Primero, es el ejemplo. Entonces, ¿cómo así que el ejemplo? Yo, Sandra, nada me gano con estar juzgando. El Señor no nos ha llamado ni para juzgar ni para señalar a los demás. El Señor me ha llamado para que yo escuche y escudriñe su palabra. A través de ella se corrigen muchas conductas que van a verse en público. O sea, yo soy el ejemplo de otros. Yo soy la que le voy a mostrar a otros cómo seguir el camino, cómo comportarme. Entonces, lo primero que Dios está pidiendo a sus siervos es ese ejemplo, que realmente lo que nosotros estamos hablando sea una coherencia con lo que nosotros estamos haciendo. Al servir debemos ir con gozo, con alegría, con pasión. Segundo comportamiento, o segunda característica o cualidad, como tú lo quieras ver, es el amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor me lleva primeramente a que yo ya he conocido a mi Padre, que yo ya lo conozco, sé que Él es el Rey, sé que yo soy su hija, sé que yo soy su sierva, sé cuál es mi posición en Él, y ese amor me lleva, el amor que Dios me ha dado me lleva a corresponder ese amor a través del servicio a otros, hacer las cosas con ese amor, con esa calma, con esa prudencia, ¿ya? Y el tercer comportamiento es el compañerismo. Ya el Señor nos está diciendo en su palabra que Él no tiene acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Y nosotros tenemos que vivir en ese compañerismo, que en nosotros se vea reflejado esa misericordia, esa humildad, esa sencillez. Quiero que me acompañes a segunda de Timoteo, que eso lo respalda. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25 dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Entonces la palabra contencioso es una persona que siempre discute, es una persona que desobedece las autoridades, es una persona que trae discordia, que trae conflictos, desea hacer su voluntad, que contradice todo lo que se le está diciendo. Empecemos y tengamos en cuenta que la palabra de Dios no es para llevarla a un pleito, no es para dividir, es para unirnos, es para enseñar con amor a otros y tener misericordia de que cosas no han entendido, pero que hay que orar para que Dios les vaya dando poco a poco ese entendimiento. O sea que el siervo de Dios no debe ser una persona que dice contencioso, que vive en chisme, que vive en pleito, que vive hablando mal de los hermanitos. No, ya es hora de cambiar esas actitudes. Porque puede ser que tú estás diciendo, ay, no es que nadie me ve, pero Dios te está viendo, Dios te está observando, Dios te va a pedir cuentas. No podemos ser conscientes de eso. Dios nos va a pedir cuentas. También dice, sino que amable, que se note nuestra amabilidad, y los siervos de Dios están sirviendo y no se les nota la amabilidad, no se les nota la paciencia con el pueblo, con las ovejitas, no se les nota. Hay que mejorar, hay que esforzarse por darle un servicio a Dios ¿con qué? Con excelencia, con amor, para con todos, apto para enseñar, sufrido. Si vamos a enseñar que hay que tener paciencia,
Nosotros no podemos meterle las cosas a la gente a la fuerza. Hay que tener paciencia y hay que entender que es solo el Espíritu Santo el que va a llevar a esas personas a ser reargüidas y llevarlas a ese arrepentimiento. Tú eres ese camino, tú eres ese amigo, ese guía para esas personas. Pero debemos ser ese ejemplo de esa paciencia, porque es que nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Esa es nuestra misión, ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. ¿Será que estamos siendo ese ejemplo para otros? Y con mansedumbre. La palabra mansedumbre, ¿qué es? La palabra mansedumbre es que esa persona va a ser suave, va a ser amable, va a ser tranquilo. Y eso se va a ver reflejado en la manera en que trata a la gente. Se va a ver esa mansedumbre. Si realmente nosotros estamos en esa obediencia, en esa sujeción y sumisión delante de Dios, reconociendo que somos sus siervos. ¿Y qué es ser siervo? Ser un servidor de tiempo completo, no solamente en la iglesia. Porque allá todo lo puedes estar haciendo perfectamente, pero yo te digo, ¿cuál es tu comportamiento fuera de la iglesia cuando un hermanito se acerca para que tú le sirvas, para que ore por él, para contarte algo? ¿Tú lo escuchas o solamente hablas y hablas? ¿Escuchamos a esa persona? Con mansedumbre, corrija a los demás, corregir en ese amor, corregir a los que se oponen, sea corregir en amor, corregir en amor a otros, no corregir para destruir con tus palabras a otro, no para juzgar y señalar con tus palabras a otros y tú sentirte superior, no, corregir en amor, mostrarles el camino con amor, las cosas que deben cambiar con amor. Y el resto se lo dejamos al Señor, orar por esa gente para que su entendimiento sea alumbrado por el Espíritu Santo y sea Él el que los guíe. Entonces recordemos las características que debe tener un siervo de Dios. El ejemplo es primordial, ser ejemplo para otros. El amor, porque el amor me impulsa a hacer las cosas para agradar a Dios a través del prójimo. Y ese compañerismo con los demás, que podamos ser esas personas mansas. ¿Qué es una persona mansa? Una persona tranquila, una persona que no tiene agresividad, una persona agradable, que tú te vuelvas una persona agradable, donde tú vayas, anhelen tu presencia, una persona que se note que lleva esa paz, que lleva esa calma de Dios. Entonces, en esta mañana debemos pedir al Espíritu Santo, debemos pedirle a Papito Dios que sea la gracia de Él en nosotros, porque en nuestras fuerzas nosotros nos vamos a cansar. El Señor hoy nos quiere enseñar algo, que Él ha puesto en cada uno de esos servidores un lugar específico, un campo específico en el cual se debe mover. Yo, Sandra, durante 5 años tuve que aprender todos estos patrones de conducta, patrones de actitudes, de dejar malos hábitos también. Pero hoy te comparto de que el Señor nos ha llamado para servirle a Él, para servirle con excelencia. Que Él nos ha llamado y nos ha puesto en un lugar específico. A Sandra, ¿en qué lugar la colocaron? En el lugar de evangelizar, de compartir la palabra de Dios a otros. Pero Dios a cada uno le ha dado algo específico. Y hoy te digo, eso que Dios ha colocado en tus manos, esa gracia, porque Dios ha colocado esa gracia para que tú te puedas desenvolver bien en el lugar que Dios te ha puesto. Que podamos entender que tenemos un campo y en ese campo Dios va a traer esas personitas que necesitan de nosotros para llevar una palabra de aliento, una palabra de edificación, una palabra de esperanza, una palabra de sanidad para sus vidas.
una palabra de corrección, de exhortación, pero que entendamos que debemos hacerlo en amor. Porque aún esos dones, esos talentos, esa gracia es de Dios y te la ha dado para que tú puedas servir a otros. Hoy quiero que te unas a esta oración, que sea el Señor, primeramente le damos gracias a Dios por habernos llamado a ser parte de su reino, para que a través de nosotros Él pueda manifestar, porque Dios quiere manifestarse a su pueblo de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural. Que esa gracia y ese poder que Él ha derramado sobre nuestras vidas, para entender que no en nuestras fuerzas, para entender que en nuestras fuerzas no vamos a alcanzar muchas cosas porque nos vamos a cansar, nos vamos a turbar, nos vamos a frustrar, pero que podamos entender que con la gracia y el poder de Él vamos a alcanzar todo lo que Él ha dicho sobre nuestras vidas. Que podamos entender que es su amor el que quiere tocar a las personas y desea usar nuestras vidas, desea usar nuestras manos, desea usar nuestra boca, desea usar nuestros pies para que nosotros vayamos a esa gente. Que el mismo Señor los va a colocar en ese lugar de influencia que Dios te ha puesto. Eres una persona de influencia, pero debemos activarnos, debemos resplandecer en ese lugar donde el Señor te ha puesto. Que no te menosprecies, no menosprecies ese servicio que tú le estás dando al Señor. Que no quieras hacer más de lo que el Señor no te ha puesto a hacer. Para que no nos volvamos como esa Marta, que en hacer tanto nos hemos desviado y nuestro corazón se ha cargado. Que podamos entender hoy que ese lugar donde el Señor nos ha colocado es un lugar de privilegio, Señor. Que podamos hacer las cosas para ti, Señor, con excelencia. Espíritu Santo, que seas tú hoy tocando a tu pueblo, activando a tu pueblo, avivando a tu pueblo, derramando esa doble porción de unción para salir a evangelizar, para salir y servir en el lugar específico que tú nos has puesto, Señor. Que hoy podamos entender que tú nos has entregado un campo en el cual nosotros debemos movernos para tener ese respaldo tuyo y que vamos con las fuerzas tuyas, Señor. Que tú estás derramando una unción sobrenatural de sanidad sobre cada hijo tuyo, sobre cada servidor tuyo, Señor. Una mayor unción, Señor, de sanidad para tu pueblo, Señor. Hoy lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Esa unción sobrenatural, Señor, para llevar sanidad a cada corazón, a cada vida, en el nombre de Jesús, Señor. Vamos a ver manifestada, Señor, manifestada tu presencia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.